Cordial saludo, mi nombre es Astrid Carolina Benítez Guzmán, soy estudiante del programa de maestría en Derecho Constitucional y Política Legislativa de la Universidad de Manizales y en esta oportunidad voy a describir el problema de mi investigación. En Colombia, el proceso de la calificación por pérdida de la capacidad laboral de conformidad con la sentencia 646 del 2023 es un derecho autónomo. Es decir, que esta es la garantía para el acceso a los derechos prestacionales del sistema. Este trámite de calificación permite que se califique la pérdida de la capacidad laboral del trabajador y esto nos ayudará a saber si el trabajador podrá tener derecho a una pensión por invalidez o a una indemnización. En ese sentido, el proceso de la pérdida de la capacidad laboral es relevante constitucionalmente porque desarrolla los derechos fundamentales al debido proceso, toda vez que el proceso trae inmerso la oportunidad para presentar los recursos de reposición y de apelación y el derecho al mínimo vital, toda vez que cuando se imponen cargas o obstáculos en el proceso se afecta la condición de salud del trabajador. El marco normativo del proceso de la pérdida de la capacidad laboral lo encontramos en la Ley 100 en su artículo 41, que a su vez fue modificado por el decreto 019 del 2012, que a su vez fue reformado por la Ley 962 del 2005. Cabe resaltar que todos los procesos por pérdida de la capacidad laboral deben estar sujetos al Manual Único de Calificación de Invalidez. Ahora, frente a las entidades encargadas de calificar, encontramos primero que las administradoras de pensiones y las administradoras de riesgos laborales son las encargadas de asumir la contingencia cuando sobre ellas recaiga la patología. Dos, en primera oportunidad debe calificar las entidades promotoras de salud. Y tres, todos los trabajadores o los afiliados al sistema tienen el derecho de presentar los recursos de reposición y apelación ante las juntas regionales de calificación para que estos decidan en primera instancia los dictámenes de calificación. En ese orden de ideas, la norma ha otorgado facultades exclusivas a las juntas regionales de calificación para que éstas resuelvan en primera instancia los recursos que presenten los trabajadores frente a las inconformidades de los dictámenes emitidos en primera oportunidad por las EPS. En ese sentido, el trámite de calificación se debe a los derechos fundamentales, que no solamente es el debido proceso, sino el respeto por la dignidad humana y la no afectación del mínimo vital. Ahora, si ya existe un procedimiento absolutamente claro, en la práctica no se comporta de tal manera, puesto que las entidades encargadas de desarrollar el trámite de calificación presentan actitudes dilatorias que afectan los derechos fundamentales de los trabajadores, como cuáles. Primero, la no emisión del dictamen de calificación en primera oportunidad por parte de la EPS. Segundo, si emiten el dictamen de calificación, la no remisión del recurso de inconformidad ante las juntas regionales. Y tercero, el no pago de los honorarios a las juntas regionales para que se resuelva el debido proceso. Frente a la afectación del derecho al mínimo vital, se observa que los trabajadores acuden a la acción de tutela para la protección de este derecho, ya que el decreto 1072 del 2015 condicionó que los trámites de calificación están supeditados al pago de los honorarios de la Junta, que esto es equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. Es decir, que si no se cancelan los honorarios a la Junta, no habrá debido proceso y habrá afectación al mínimo vital por la carga que se le impone al trabajador. Por todo lo anterior se observa un desconocimiento de la norma, el decreto 1072 del 2015, por cuanto ésta permite que los trabajadores acudan de manera directa a las juntas regionales de calificación. Esto es solo cuando, primero, han transcurrido 30 días calendario desde que se terminó el proceso de rehabilitación integral y todavía no se ha emitido el dictamen de calificación en primera oportunidad, o cuando después de los 5 días de haber presentado el recurso de inconformidad, las entidades encargadas no han remitido los dictámenes de calificación y los recursos de inconformidad. En conformidad con lo anterior, la pregunta problema de esta investigación es cómo la solicitud de calificación directa es un mecanismo eficiente de protección de derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital en la Junta Regional de Calificación del Magdalena en el periodo 2021 y 2025. Frente a la presentación de los antecedentes investigativos encontramos primero a Bedoya y Pantoja
frente al proceso de calificación en primera oportunidad y su influencia en todos los actores que conforman el sistema de seguridad social. También encontramos a Naranjo en el proceso de calificación de pérdida de la capacidad laboral, a Carrillos y Medina en la casación laboral, hierro fáctico y dictamen de las juntas médicas de invalidez. También encontramos a Nelson y Hernández en el análisis de la calificación de la pérdida de la capacidad laboral de acuerdo al artículo 142 del decreto 019 del 2000 y del 2012.